Y para conocer las noticias que marcan la agenda en Francia, hasta ahora saludamos en París a nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted. El gobierno francés sigue tomando medidas frente al contagio de una ciudadana con hantavirus que era pasajera del barco afectado por el brote. ¿Qué se sabe sobre su estado de salud y qué nuevas medidas han decretado al respecto? Sí, ¿qué tal, Andrés? Efectivamente, bueno, el estado de salud de esta mujer es todavía en reanimación. Ella se encuentra en cuidados intensivos, aunque estable. Es una información contradictoria, en todo caso, con la que entregó el director de la OMS desde España esta mañana, donde él decía que estaba muy crítica, pero según las autoridades francesas, ella está estable. Recordemos, en ese hospital junto a otras 4 personas que también estaban a bordo del barco, que aún no manifiestan la enfermedad, afortunadamente. Recordemos que cada día se les hace un test para saber si tienen o no el hantavirus. Son personas mayores. Supimos recién que, por ejemplo, entre esas 4 personas hay una pareja de jubilados que están muy tranquilos, pero que obviamente la noticia de saber que una persona estaba contagiada, una persona que viajó con ellos, les preocupó, pero están también contentos con las medidas que está tomando el gobierno. El gobierno, que se ha tomado esto muy en serio, quizás es de los países donde se están tomando medidas más estrictas. Durante 2 veces al día el gobierno, el primer ministro y sus ministros que tienen que ver con el tema de salud están realizando reuniones de evaluación también, y la más importante medida que se tomó en las últimas horas es que todas las personas que sean caso contacto, Andrés, tienen que hacer una cuarentena en hospital de 42 días. Recordemos que es el plazo máximo para que se manifieste la enfermedad. Ayer se decía que esas personas podían hacer su confinamiento en sus casas. Recordemos que en total en Francia hay 22 casos de contacto, además de los 5 que están hospitalizados. Esas personas venían en los aviones que tomó la ciudadana neerlandesa que falleció, ese de Santa Elena a Johannesburgo y el otro de Johannesburgo a Ámsterdam. Y también se supo que una persona en Rennes, esto es en Bretaña, fue hospitalizada como caso contacto en el hospital de la ciudad. El alcalde del pueblo de donde viene este hombre, que se llama Concarneau, ha dicho que no hay que tener pánico. Dijo que simplemente es una persona que fue caso contacto de alguien que tuvo el virus y por lo tanto ha sido internada. Suponemos que forma parte de esas 14 personas que habían viajado desde Johannesburgo a Ámsterdam, que ayer las autoridades llamaban a tomar contacto justamente con el Ministerio de Salud, pues no se tenía noticias de esos casos contactos, no estaban identificados, pues ya vemos que hay una persona en Rennes y probablemente esté pasando lo mismo en diferentes partes de Francia. La ministra de Salud francesa dentro de algunas horas va a dar una conferencia de prensa, además con científicos y epidemiólogos, para hacer un punto sobre lo que está ocurriendo con este hantavirus aquí en Francia, donde, recordemos, es una enfermedad completamente desconocida, a diferencia, por ejemplo, del cono sur de América Latina, donde es una enfermedad endémica, donde está ese ratón de cola larga. Acá no se le conoce y obviamente lo que viene primero a la memoria es el recuerdo del COVID y por lo tanto la gente está un poco asustada, pero las autoridades quieren demostrar que están actuando y que tampoco es tan grave como esa enfermedad, no es tan contagiosa, aunque sí sabemos que es más letal. Ya lo decía el director de la OMS, que descartaba un brote generalizado, Erika. En otras noticias, desde ayer y hasta mañana el Ministerio Público francés está pidiendo las penas para el expresidente Nicolas Sarkozy y sus antiguos colaboradores en el juicio en apelación por el presunto financiamiento libio de su campaña a la presidencia en 2007. En primera instancia, Sarkozy fue condenado a 5 años de cárcel. ¿Y qué podemos decir hasta este momento de este nuevo requisitorio? Sí, estamos en la recta final de este segundo juicio, Andrés, y pues ayer comenzó este requisitorio. El Ministerio Público pidió que se condene al expresidente Nicolas Sarkozy por asociación ilícita. Tú lo decías muy bien, por eso fue condenado en primera instancia. La Corte desechó los otros cargos de corrupción, de financiamiento ilegal de campaña y de desvío de fondos públicos, pues consideraba que no había prueba suficiente, y en el caso de la corrupción, que no lo había hecho Nicolas Sarkozy, este pacto de corrupción con el régimen de Muammar Gaddafi, en tanto que funcionario o persona depositaria de la autoridad, sino que como candidato a la presidencia, es decir, como una persona física, como una persona que no era una autoridad en ese momento. Sin embargo, el Ministerio Público hoy ha vuelto a pedir también que se le condene por corrupción, dijo el fiscal, y también por financiamiento ilícito de campaña. Él dijo que por corrupción
pues aunque en ese momento era candidato a la presidencia, este pacto, dice él, empezó ya a organizarse desde que él era ministro del Interior. Recordemos que en el año 2005 Nicolás Sarkozy viajó a Libia, se reunió con Gaddafi, según el Ministerio Público, ahí ya había comenzado a conversarse sobre este pacto de corrupción y financiamiento ilegal de campaña, pues fue a través de la campaña que él o donde escondió, podemos decirlo, ese dinero que recibió de parte del régimen libio. El fiscal miró a la Corte y se dirigió a sus jurados para decirles que ellos tienen la íntima convicción de que este pacto ocurrió, así que vamos a ver si logran los fiscales esta vez convencer a la Corte de Apelaciones en este caso, y que Nicolás Sarkozy sea condenado por otros cargos, a diferencia de lo que ocurrió en primera instancia.